Bienvenidos a Escuelas que Inspiran. Soy Fernando Esteves, director general de Santillana en el Perú, y me da mucho gusto volver a conversar con Jorge Eslava. La conversación anterior quedaron pendientes muchos temas que nos hubiera gustado tratar, pero que en aras de la brevedad del espacio hemos tenido que postergar. Así que me da muchísimo gusto volver a recibir a Jorge Eslava. Jorge, en tu obra como escritor y en tu obra como editor, has visitado distintos géneros, comentabas recién, has elegido distintas temáticas como autor. Lo mismo se encuentra entre tu obra las aventuras del abuelo florentino, las aventuras de piratas, y también uno se encuentra, pienso en obras como Clave de Sol, Sol en la escuela, Navajas en el paladar. eh, Pienso en obras que tienen que ver con algo que mencionaste anteriormente, que tiene que ver con la preocupación del docente por abordar distintas temáticas que hoy los jóvenes tienen en cuenta. Mencionaste el medio ambiente, pero en tu obra se tratan temas eh, delicados, eh, temas controversiales, temas dolorosos de la historia del Perú. La literatura, Jorge, en particular la literatura infantil juvenil, tiene que tener propósito más allá de lo estético, que además tiene que invitar a reflexionar, tiene que invitar o simplemente tiene que entretener. ¿Cuál es la labor del escritor, si es que la tiene, del editor, del docente? Yo tengo una relación con la literatura infantil de muchísimo respeto. Creo que tiene el mismo estatus que la literatura para adultos. No le hago ningún desprecio, ninguna menoscabo. Creo que la literatura para niños es tan exigente concebirla, escribirla, como hacer una novela para adultos. Y en ese sentido, creo que la función de la literatura es múltiple. Por un lado, uno quiere leer una novela o un cuento con placer, quiere sentir el gusto estético, pero si esa novela además cumple con el propósito de incitarte a reflexionar sobre ti mismo, sobre tu entorno, si te lleva a descubrir eh, una nueva dimensión del mundo, si te incita a la crítica, yo creo que está cumpliendo de manera cabal su función. Cuando empiezo a escribir para niños, yo no lo tenía muy claro. Pensé que era suficiente que la literatura entretuviera, divirtiera, fuera graciosa, ¿no? Y claro, siempre con algunos componentes reflexivos, pero digamos, mi prioridad no era lo temático. Mi prioridad era el humor, la gracia, ¿no? La irreverencia. Tú has mencionado Florentino, por ejemplo, que está inspirado en la figura de mi padre, que era una persona muy contradictoria, una persona por momentos mal geniado y por otros momentos muy divertido. Entonces a mí me parecía un personaje ideal para llevarlo a la literatura. Y así he ido haciendo con mis hijos y con mi madre, ¿no? De alguna manera los he literaturizado, ¿no? Distorsionando un poco la figura de ellos, porque uno se nutre del entorno. Pero esos, yo diría, mis primeros 10 años de cultivo de literatura infantil como creador, iban por ese sendero de, del entretenimiento y del sentido del humor y de la provocación. Y luego empecé a sentir, porque reflexiono mucho sobre el oficio del escritor también, y he conducido muchos talleres que me han enseñado bastante más del trabajo, no solamente las técnicas, sino el trabajo de exploración que supone el trabajo literario. Eh, Empecé a descubrir que era necesario tocar algunos temas que vivíamos en una sociedad permanentemente convulsionada y que era imprescindible frente a la amenaza de las redes y la televisión y la globalización, en fin,
que exponía demasiado a los niños y a los adolescentes a temas a veces tocados de manera burda, gruesa o amarillista, y yo necesitaba que ese fenómeno social, que ese problema político, que esa alteración en el orden de las relaciones humanas que aparecían tan caricaturizadas en los medios, necesitaba llevarlo a la literatura para un público infantil y juvenil y convertirlos en una trama de reflexión. Entonces, yo creo que a partir de más o menos 2005, por ahí, empiezo a pensar mucho en términos temáticos, ¿no? ¿Cuáles son los temas que me gustaría abordar en la literatura infantil? Y creo que el centro, el eje, varía de lo que habían sido mis primeros 10 o 15 años de escritura creativa, ¿no? Se convierte en lo temático el eje central, sin desmerecer, desde luego, la agilidad, la dinámica, el sentido del humor, pero en este momento lo que me interesaba era asomarme a algunos temas. Y efectivamente he abordado temas de nuestra historia reciente o antigua. Tengo una novela sobre Micaela Bastidas, como tengo una novela sobre una chica del siglo XXI que tiene que decidir si se queda con el enamorado, que en realidad más que sumarle le resta en su vida, o el caso de un arquero, de un chico que a nivel amateur ha sido arquero hasta quinto de secundaria y se plantea el dilema si va a dedicarse, me refiero, claro, bajo los palos, si va a dedicarse a una carrera convencional que no le entusiasma mucho, que supone mucho esfuerzo, pero sin mayor placer, o dedicarse, o ver la posibilidad de dedicarse a ser un futbolista profesional. Creo que esas son situaciones, sea el fútbol u otra disciplina, yo creo que son situaciones que vive un chico cuando está en los 16, 17, 18 años y deja el colegio, ¿no? Conozco tantos casos de chicos que han seguido carreras que no les interesaba. Creo que ese es un tema importante. O con Sol, el personaje Sol, que me ha motivado, digamos, 5 libros, ¿no? Desde las estaciones de Sol hasta Sol tan lejos, uno ve el proceso de crecimiento de una niña primero, una adolescente, después una jovencita universitaria que siente que la universidad no le da todo lo que ella quisiera y necesita tener un conocimiento más cercano del país. Y por recomendación del novio, decide hacer un viaje por el país y este viaje le descubre el rostro más genuino y más doloroso del país, ¿no? Esa es una novela, por ejemplo, donde yo hundo mi trabajo creativo, lo sumerjo en un entorno, en una situación muy dramática de nuestra historia, con el único propósito de que no se repita. Nuestros alumnos que están en cuarto, quinto de secundaria, en 1 o 2 años serán ciudadanos aptos para sufragar. Entonces, vendarles los ojos, ocultarles la realidad, a mí me parece, como dice George Steiner, un gran educador, unas malas lecciones pueden ser un acto de asesinato. Creo que sí, ¿no? Creo que así como el buen maestro puede redimir a un estudiante llevándolo a compenetrarse o a encontrar complicidad con un protagonista o a encontrar una nueva dimensión de su país en un texto literario, invitándolo a la reflexión, al conocimiento, porque se nos oculta tanto y la literatura es un canal estupendo para el conocimiento y el aula es el espacio ideal para el debate. Entonces la conjunción de ambos creo que es una fórmula de gran bienestar para el aprendizaje. Jorge, a propósito de lo que comentas, de lo que son tus preocupaciones como autor, no le escapas a temas duros, difíciles, dolorosos.
Eres uno de los autores de literatura infantil, juvenil y en general más leídos del Perú. Tienes muchas obras que se recomiendan, se leen en los colegios. ¿Cómo es tu relación cuando vas a los colegios, cuando conversas con los docentes que trabajan tus libros en el aula y con los propios alumnos a partir de estas temáticas que abordas? Considero a los maestros como, lo dice Saramago en un discurso, son los héroes de esta época, ¿no? Yo creo que hay mucho de labor titánica, mucho de labor heroica en el trabajo de los profesores y sobre todo pienso en los profesores que la tienen más difícil, ¿no? Los que trabajan en zonas rurales o en espacios limítrofes, ¿no? Eh, es una profesión mal valorada, es una profesión no muy bien pagada, en fin. Y a pesar de eso, el trabajo que realizan es encomiable. Entonces, yo tengo una gran gratitud y admiración por los profesores. Me acerco siempre con mucho respeto. He organizado durante la pandemia, tuve varios talleres organizados de manera gratuita para profesores y profesoras, talleres de lectura, talleres de creación. Y siempre he sentido, aunque el taller lo impartía yo, siempre he sentido que ha habido una retroalimentación con ellos y ellas, ¿no? Entonces les tengo una enorme gratitud y cariño, afecto por haber abrazado la profesión. No todos con vocación, para algunos es un martirio, sacrificio, docencia, para otros no. De modo que en general mi relación con las maestras y los maestros yo diría que es, si no óptima, muy buena. Y siempre me interesa aprender sobre todo de los profesores de colegio del Estado, porque como tengo un vacío ahí, necesito tener conocimiento e información sobre ese mundo que está amenazado por las directivas y las sugerencias del ministerio y hay que estar pisándole los talones al programa cuando a veces uno no tiene ganas de hacerlo y más bien quiere ser un desobediente de las normativas del ministerio porque tienes ganas de hacer otra cosa y esas ganas son como irrefrenables, ¿no? Y con los alumnos, no es que yo padezca del síndrome de Peter Pan y no haya querido crecer, pero me siento muy bien entre el mundo infantil porque encuentro, por más palomillas que sea el auditorio, siempre encuentro un candor en ese barullo de los niños, un candor, una picardía, una malicia, a veces una crueldad o mucha sabiduría en algunas preguntas, ¿no? Entonces, termino una visita de colegio y puedo terminar agotado, pero bastante feliz, ¿no? Ese vínculo me entusiasma, me revitaliza, me reconstituye, ¿no? O sea, no voy a una visita como si estuviera cargando una cruz, ¿no? Me parece que es la posibilidad de aprender algo más, ¿no? He lamentado siempre, porque tengo en la memoria visitas que yo diría memorables, y me hubiera gustado tener una grabación de esas visitas, porque se instauran conversaciones. Por ejemplo, tengo un libro que lo publica Santillana que se llama La loca de las bolsas, que es una historia de terror, es una historia macabra, incluso gótica, inspirada en la figura de mi madre, que me reclamó cuando aparece Florentino, que es un libro dedicado a mi padre. Mi madre se picó, se enojó y me dijo, tienes que escribir un libro a mí. Entonces le dije, aguárdate un momento y le terminé escribiendo La loca de las bolsas. Y es un libro que ha sido un poco polémico en la escuela porque, como todo libro de terror, tiene que despertar terror en el lector, ¿no? Si no, sería una farsa. Entonces ha habido quejas a veces, muy pocas veces, ¿no? A veces me decían los padres de familia y era un papá o una mamá contra la voluntad de su hijo, su hija que estaba fascinada con el libro porque se comía las uñas, los papás les pareció un exceso, ¿no? Sobre ese libro alguna vez he tenido visitas así un poco tensas, incluso con la presencia de un papá o una mamá, y al final todos hemos terminado divirtiéndonos porque lo dice Freud, ¿no? La literatura nos prepara para la vida porque nos pone frente a situaciones, muchas veces frente a situaciones extremas. Y es una especie de simulacro de la vida, porque todo libro te ofrece
una segunda realidad. Si tú consigues ingresar, sumergirte en esa segunda realidad que los teóricos llaman pacto ficcional, ¿no? Te incorporas en esa segunda realidad y crees que es realidad, ¿no? Entonces padeces lo que puede padecer el protagonista, los temores, ¿no? Los padecimientos, en fin, pero sales de eso y te das cuenta que no ha sido sino una nebulosa, ¿no? Que ha pasado por tu vida y que recuperas luego la realidad. El otro libro que ha ocasionado intervenciones graciosas de los alumnos, incluso hasta una pechada, una vez un alumno de tercero de secundaria, conversando sobre Templado, que es un libro de amor, como se sugiere en el título. Templado en la jerga juvenil, Fernando, significa no solo estar enamorado, sino estar sumamente enamorado, perder la cabeza por alguien. Eso es estar templado. Y es un libro que encuentra un profesor en una carpeta, refundido en una biblioteca, y él hojea el libro de un estudiante que había pasado por el colegio y ha desaparecido misteriosamente, y juzga, te puede leer el libro, que es un libro que vale la pena publicarse. Entonces lo entrega a un amigo editor y él lo publica. Todo esto se dice en los preliminares del libro. De modo que el chico o la chica de 12, 13, 14, 15 años que está leyendo el libro está convencido de que ese libro ha sido hallado por este profesor, que no le pertenece al profesor y tampoco le pertenece al adulto que firma el libro. Entonces a veces he tenido reacciones enojadas de chicos o chicas, en particular un chico que me dijo: ¿usted con qué derecho publica un libro que no le pertenece? ¿No? Y es una buena ocasión para hablar de lo que es la literatura y sus técnicas, porque la literatura no es solo el contenido de una historia. Todos podemos tener una gran historia en la cabeza, pero no todos somos capaces de convertirla en una historia bien contada. Más bien el arte de la literatura está en todo ese instrumental o todos esos recursos que nos permiten contar esa historia de la manera más grata, más convincente o más persuasiva, por lo menos, a un lector. Entonces, el autor de Templado encuentra que la mejor manera de darle crédito a un libro juvenil o adolescente era hacer creer que ese libro había sido encontrado azarosamente en la biblioteca. Y los chicos se la creían. Entonces, el autor estaba de plácemes porque había conseguido convencer a sus lectores. Entonces, en resumen, Fernando, mis relaciones con los docentes y con los estudiantes es estupenda. No sé si el próximo año te podré contestar lo mismo, porque el próximo año estaré jubilado y este mundo de socialización enriquecedor, que significa el vínculo con los niños y los adolescentes y los jóvenes, ¿no? Yo que soy, tú lo decías en alguna de las preguntas, que tengo una vida bastante disciplinada y rutinaria, casi soy un ermitaño. Si no, no hubiese podido producir lo que he producido, pero mi espacio de socialización por excelencia es el aula de clases y los pasillos de la universidad, ¿no? Una cafetería, en fin, hablar con los estudiantes es un magnífico reconstituyente para mí. Aclaro que no hablaba de que tu vida es rutinaria, sino que por el contrario, tus clases no siguen la rutina y que innovas y que en cada clase intentas algo nuevo, algún Bueno, recurso sí, rutinario diferente. en el sentido de que respeto mis horas, Sí, yo sí. no uso celular, tú lo sabes, y en casa saben perfectamente. A veces mis alumnos se escandalizan y me dicen: ¿pero cómo te ubicas? No, en mi casa saben perfectamente que yo paro la mayor parte del tiempo en este lugar que yo le llamo la nube, por este predominio que hay del blanco, los estantes son blancos. Yo paso buena parte del día acá, pero en esto que puede ser una actividad sosa o aburrida, estoy leyendo, estoy escribiendo, y eso, cada lectura, cada texto que escribo es una aventura diferente. Jorge,
Tú comentabas sobre tu gratitud y respeto hacia los maestros. Este espacio de Escuelas que Inspiran surge con la misma vocación, agradecerle a los maestros. En coincidencia con el 40 aniversario de Santillana en el Perú, decidimos celebrarlo acercando a escritores como tú, a maestros, a docentes del Perú, ¿no? Que están transformando la realidad. Para finalizar esta charla, que no quisiera que terminase nunca, has dado unas cuantas recomendaciones para despertar la pasión. Eh, Te pido que sintetices un mensaje para los maestros peruanos a propósito de la literatura y de la importancia de la literatura no como materia del currículum oficial, sino, como dijiste antes, de una disciplina que sirve para la vida. Bueno, me gustaría convencer, más que un consejo, me gustaría convencer a mis colegas, maestras y maestros, de lo importante que es la palabra, ¿no? Porque la literatura no es sino un encadenamiento de palabras y con unos chispazos de imaginación y reflexión. La literatura está en los cuentos que narramos en clase, de las experiencias que contamos a los estudiantes, y lo hacemos con gracia, con sentido del humor, con profundidad, pueden ser indelebles en el alma de un estudiante. Entonces, confiemos en la palabra, ingresemos a nuestra aula casi enajenados, creyendo que lo que vamos a hacer es lo más importante en nuestra vida, como yo estoy convencido que lo más importante en mi vida, o una de las cosas más importantes en mi vida ha sido dedicarme a la enseñanza, y siento que al final de una clase termino exhausto, pero feliz de haber entregado todo, ¿no? Creo que uno se vacía, ¿no? Porque dejas todo lo mejor que pudiste dar. La docencia no es sino la exteriorización de todo lo que tienes dentro hacia un público, a veces ansioso, no siempre, a veces tiene que expresarlo, y a veces ansioso, un público al que hay que formar en el cuerpo y en el alma. Probablemente no hay tarea más difícil. Freud decía, el éxito del trabajo docente es un imposible, porque nunca el docente estará satisfecho con lo que dio. Siempre le habrá parecido insuficiente, ¿no? Pero por lo menos uno tiene el intento de darlo todo. Pero para lo cual uno tiene que convencerse de que su tarea es lo más importante que puede hacer en el mundo. Y en ese sentido conviene ser un docente las 24 horas del día. Leer siempre, ver cine, estar pensando qué película le puede interesar a mis estudiantes, qué puedo compartir con ellos, qué experiencia les puedo narrar. Yo siento, y esto para pesar de mi esposa y de mis hijos, soy un profesor a tiempo completo, las 24 horas. Pero en mi profesión me ha servido, y creo que también en el hogar, porque me permite no bajar la guardia, estar siempre alerta, que es una de las necesidades del profesor, estar siempre vigilante de cómo va el mundo, porque si no subimos a tiempo al vagón de nuestra época, perdemos la gran oportunidad de acercarnos a los niños y los jóvenes. Bueno, yo me quiero despedir agradeciéndote muchísimo. No tengo la autoridad que tiene Jorge Eslava para recomendar libros, pero sí quiero recomendarle a quienes nos escuchan y quienes nos ven este poemario que es Gymnasium. Jorge hablaba de su pasión, además de la literatura, por el deporte, que ha ganado el premio Luces recientemente. Jorge, bueno, muchísimas gracias por participar en Escuelas que Inspiran. Y bueno, recomendarle a los maestros y a las maestras del Perú que seguramente van a encontrar, independientemente de que enseñen en primaria, en secundaria, algún buen libro de Jorge Eslava para generar la pasión por la literatura. Muchas gracias. Concédeme un minuto, Fernando, por favor. Quiero agradecer a Santillana, a ti, a Tatiana, pero a Santillana de manera muy especial, porque desde que Santillana llegó al Perú, recuerdo que se instaló en una casona de San Isidro, en la calle Teruel. Desde esos lejanos años 80 estuve muy cerca de Santillana y fue la primera casa que me acogió para publicar mi primer libro, y ha seguido publicando mis libros, me imagino que hasta el último que publique. Muchas gracias, Jorge, por haber participado en esta segunda entrevista en Escuelas que Inspiran.
Nos gustaría que hubiese una tercera, una cuarta, más entrevistas para seguir conversando sobre literatura, sobre la pasión por enseñar y sobre tu obra. Y al resto de quienes nos han seguido, gracias por habernos acompañado y les invitamos a que nos sigan en Escuelas que Inspiran. Muchas gracias.